Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Inés González, quien es coordinadora colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas y coordinadora sindical y de género de la Fundación Friedrich Ebert. Bienvenida. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Maestra, nos gustaría que nos comentara. Sabemos que con la pandemia las mujeres hemos sido muy golpeadas, sobre todo en el ámbito laboral, pues con los salarios muy bajos, con contratos precarios y el desempleo principalmente. Ustedes como estudiosos, ¿cómo nos están viendo ahorita las mujeres trabajadoras? Bueno, en primer lugar, la pandemia nos agarró de sorpresa a todo el mundo. México, como parte de este, digamos, concierto internacional y en este momento de una pandemia internacional, pues le sorprendió, no tenía y no tiene, ¿no? Y ningún país hasta hoy ha podido construir las respuestas frente a pandemias como las que hemos vivido. ¿Por qué a las mujeres se nos recargó más? Muchas mujeres fuimos recluidas en nuestros hogares, pues porque no todas las empresas o bien dependencias, oficinas, fueron declaradas esenciales. Las oficinas o bien las empresas que tuvieron la responsabilidad de mantenerse activas durante la pandemia, en momentos, digamos, álgidos de la crisis de la pandemia, pues tuvieron que ir a casa. Sobre todo aquellas empresas o dependencias que pueden trabajar a distancia y sobre todo aquellas que no fueron esenciales, declaradas esenciales. Y ustedes saben que el avance de las mujeres para poder desarrollarse económicamente, educativamente, ha sido muy importante, pero que vemos un retroceso con la pandemia, porque nos fuimos a casa y tuvimos que, digamos, retroceder mucho en el tiempo, de volver a ser las mujeres que hacen todo, la comida, la limpieza, ser la maestra de los niños, de las niñas, ser las enfermeras de los enfermos, ser las cuidadoras de las personas mayores o algunas personas con padecimientos de todo tipo, padecimientos de salud, padecimientos congénitos, etc. Entonces, y luego convivimos con las parejas que no fueron responsables con estas tareas que se supone no es solo de las mujeres, sino también de los padres, de los hombres. Entonces vivimos en una sociedad donde todavía no se asume completamente por parte de los hombres pues estas responsabilidades de los cuidados, de la reproducción, de la educación, y entonces todo recayó sobre las mujeres. De tal manera que las mujeres hemos vivido una presión, un estrés, incluso pues enfermedades y violencia, ¿no? Violencia intrafamiliar. Es cierto que muchas mujeres se fueron a casa en época de pandemia fuerte, álgida, sin su salario íntegro. Aunque el gobierno federal planteó propuestas muy claras de que era anticonstitucional quitarle los salarios a los trabajadores que por razones de la pandemia tenían que dejar de trabajar, pues las empresas aprovecharon la oportunidad y no respondieron con el pago íntegro de esos salarios. Sabemos que son pocas
las empresas, sobre todo de aquellos negocios que tienen la oportunidad de trabajar a distancia, que siguieron pagando salarios completos, pero quienes se fueron a casa y son parte digamos, de la manufactura o de otro tipo de empleos como los servicios, pues fueron recortados a mitad del salario y muchas personas incluso no tuvieron un salario durante un tiempo largo. Otras personas recibían 40% de su salario. En verdad, fue un abuso que hicieron las empresas de esta coyuntura, en donde ni las empresas ni los trabajadores y trabajadoras tenían, digamos, responsabilidad de lo que estaba ocurriendo en el mundo y en el México con la pandemia. Sin embargo, también colocándonos en los zapatos de las empresas o de las instituciones o de las oficinas, pues claro que ellos se vieron afectados también porque la producción económica o todo lo que es el mercado, la oferta, la demanda, también se vio totalmente afectada. No hay salario, no hay consumo, no hay producción, no hay venta. Entonces, era un ciclo en donde todos y todas, trabajadores, trabajadoras, empresas pequeñas, grandes, medianas, fueron afectadas, ¿no? Claro que las grandes empresas que tienen capitales y tienen reservas económicas, pues pueden ser las menos afectadas, ¿no? Pero dentro de su marco, digamos, de perspectiva de crecimiento, pues claro que fueron afectadas. Pero la verdad es que en momentos de crisis como la pandemia, creo que allí sí debe de privilegiar la solidaridad y la responsabilidad social de las empresas para contribuir a la justicia en momentos como una pandemia. Entonces, yo creo que también los sindicatos no hicieron su papel, digamos, pleno para poder hacer las mejores negociaciones para que las y los trabajadores se fueran en mejores condiciones a su casa. Claro que hay excepciones, hay sindicatos que lograron buenas negociaciones para esas personas trabajadoras que tuvieron que irse a casa, pero esos fueron las minorías. La gran mayoría, ustedes saben, son sindicatos que no representan a cabalidad los intereses de las y los trabajadores. Entonces, también si vemos un poco cómo es el impacto en las empresas medianas, pequeñas, micro, ustedes saben que las micros, pequeñas y medianas empresas son la gran mayoría y no tienen el capital para responder ante crisis de esta naturaleza. Incluso el gobierno federal apoyó a estas empresas para salir adelante con algunos programas. Es decir, que creo yo que esta lección que nos deja la pandemia al país, a los mexicanos, sí tendría que revisarse y tendríamos que prepararnos para el futuro que viene, porque según los estudiosos de este tipo de fenómenos, esto se va a repetir en el futuro, ¿no? De otra manera, pero se va a repetir. Por lo tanto, creo que se pueden generar desde hoy medidas preventivas, crear fondos para tiempos de pandemias, por sugerir una idea, ¿no? Así como se crean fondos, por ejemplo, los sindicatos deben de tener un fondo para casos de huelga, ¿no? No todos los sindicatos lo tienen, ¿no? Por ejemplo, el gobierno tiene fondos para tiempos de crisis, de huracanes, de lluvia, etcétera. También las empresas tienen que tener fondos para poder responder en momentos de crisis como estas. Y yo creo que los sindicatos tienen que plantear negociaciones en ese sentido, porque esto que hemos aprendido con la pandemia no se puede, digamos, desdeñar como algo ya pasó y listo. No, creo que tenemos que aprender de esta experiencia tan dura, porque estamos hablando de las mujeres recluidas sin salario o poco salario y hechas acá y ellas a cargo absolutamente de todo,
de la casa, los cuidados, lo que yo mencioné. Pero en verdad, si tomamos en cuenta que esas parejas, esas mujeres pudieron haber perdido a sus parejas en la pandemia, a sus padres, a las personas que pueden acompañar, digamos, en términos económicos a esas mujeres. Y hay mujeres que murieron también, ¿no? En esta pandemia. Realmente fue una lección muy fuerte, sigue siendo un problema no erradicado, estamos más tranquilos y tranquilas por el tema de la vacuna, pero el problema de la pandemia no está resuelto realmente. Y usted, Maestra, pero sí, por ejemplo, perdón, sí hay grupos más vulnerables, ¿no? Porque, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, que ustedes también están mucho con ellas, las que trabajan de entrada por salida, digamos, que no tienen un empleo así fijo de quedarse en los hogares, también se vieron muy afectadas, ¿no? Y mamás que con la pandemia o mujeres con la pandemia que salieron embarazadas y que también las están corriendo. Entonces, hay grupos muy vulnerables de estas mujeres trabajadoras. claro, sí, terrible. Imagínate una mujer trabajadora del hogar que depende absolutamente solo de los ingresos y de repente se queda sin empleo y que los empleadores de esas trabajadoras del hogar no asumieron su responsabilidad, salvo, ¿no? Excepciones. Pero, ¿qué hicieron esas mujeres, ¿no? Para poder sobrevivir. Seguramente salieron a la calle con los riesgos que ello implicaba para buscar una manera de sobrevivir. Entonces, claro que fue un sector muy golpeado. ¿Por qué? Porque los empleadores, las empleadoras no querían que esas trabajadoras llegaran a sus casas después de recorrer 2 horas en el transporte público con el riesgo de que llegaran con el contagio y transmitieran esto a sus familias, ¿no? Es un asunto que puede verse como no solamente, digamos, de un falta de ingresos, sino un asunto de discriminación de clase, ¿no? Tú sí exponte, ¿no? Pero aquí no vengas, ¿no? Entonces, sí creo yo que como tú dices, Valquiria, efectivamente hay grupos mucho más vulnerables que no tenían, digamos, manera de sobrevivir y que salieron a la calle y si nosotras revisamos quiénes fueron las personas que más se arriesgaron, pues las que salieron a trabajar, ¿no? En fin, la situación no ha sido fácil para nadie, pero claro que hay grupos donde más se han visto desfavorecidos y donde más han tenido que enfrentar la situación pues con mayor rudeza, ¿no? Claro, maestra, ahorita que ya se está reactivando, no al 100%, pero que ya tenemos un avance en la reactivación económica, digamos, ustedes como sindicalistas, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, ¿cómo están apoyando a esas líderes que, bueno, sabemos que son pocas, ¿no? Las mujeres, pero a ellas para fortalecerlas. Mira, lo único que hemos hecho, digamos, en concreto fue recoger una serie de testimonios de mujeres en la maquila en el estado de Morelos para publicar su situación. Eso es lo que hicimos para mostrar a la sociedad cómo se vive esta situación en reclusión por la pandemia, qué pasó con ellas, qué pasó con sus ingresos, sus salarios, el temor que tienen de que no van a tener un empleo cuando esto pase, ¿no? Y sí, algunas han regresado y ya no son contratadas, otras empresas pequeñas han cerrado. Entonces tiene esto un impacto impresionantemente negativo, ¿no? Para las mujeres, porque ustedes saben que las mujeres estamos ocupadas mayormente en el sector de los servicios y la maquila, ¿no? Y entonces, las mujeres de las cuales yo hablo de Morelos son mujeres de la maquila que fueron realmente afectadas de manera, digamos, diversas. Uno, se fueron a su casa sin el salario completo. Dos, el temor de no volver a tener trabajo y otras
que ya regresaron y dijeron, ya estoy aquí, pues no hay trabajo, ¿no? Perdieron el trabajo. Y otras que realmente dijeron, pues ya no te queremos a ti, ¿no? Porque es la oportunidad que tienen las empresas también para hacer recortes, ¿no? Tendrán sus razones las empresas, pero nosotros, nosotras, como personas defensoras de los derechos humanos y los derechos laborales, pues claro que lo que queremos es que se preserve el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, claro que muchas compañeras están viendo de qué manera sobrevivir porque perdieron su empleo y no necesariamente, digamos, van a volver a lo mismo. Están buscando cómo sobrevivir a la fecha, ¿no? ¿Qué hicimos? Publicar estos testimonios para mostrarle a la sociedad lo que estaba pasando con un grupo de trabajadoras, ¿no? Ahora, nosotras sabemos que hay muchos estudios que se han publicado sobre el impacto de la pandemia en las mujeres, pero nosotros no hicimos un análisis del impacto. Nosotras lo que hicimos fue mostrar los testimonios, la palabra viva de las mujeres en reclusión por la pandemia. Eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho debate sobre cómo ha impactado la pandemia a las y los trabajadores en este país, tanto debates nacionales como debates regionales, internacionales, pero la Red de Mujeres Sindicalistas ni la Fundación Friedrich Ebert programa de ayuda, no es esa su misión, ¿no? Lo que provocamos es este tipo de discusión para quienes toman decisiones en el gobierno, en el legislativo, en los sindicatos, puedan intervenir y plantear propuestas, porque no podemos quedarnos solo en la fase de victimización. Hay que pensar en las propuestas, hay que pensar que lo que nos pasó no puede pasar de igual forma en el futuro, porque ya tuvimos un aprendizaje, porque es importante que los sindicatos empiecen a analizar, espero que así sea, ¿no? ¿Qué lección dejó la pandemia y cómo esto se debe de enfrentar en el futuro? Yo hablaba de negociar cláusulas en el contrato colectivo para enfrentar crisis como esta. ¿Qué tipo de cláusula? No lo sé, pero creo que la empresa sí tiene que tener un fondo para poder responder a situaciones extraordinarias como una pandemia. Claro. Inés, pero en general, ¿tú cómo ves en este momento, ante la situación económica, la pandemia, lo que tú quieras, pero en este momento, cómo ves la situación de las mujeres sindicalistas? ¿Cómo ves su esfuerzo, su trabajo y su forma en que están saliendo adelante, buscando mejores beneficios para sus agremiados? Mira, una cosa es las mujeres sindicalistas y tú sabes, y una cosa son las mujeres sindicalizadas. Entonces, como mujeres sindicalistas, yo lo que he visto en las redes sociales, en documentos que he podido revisar, etcétera, pues ellas están preocupadas como todo el mundo, ¿no? De cómo vamos a seguir adelante porque ha habido impactos de índoles distintas, ¿no? Ahorita hablábamos del impacto económico, pero hay otros impactos de tipo político, de tipo sindical, etcétera, que las compañeras han podido hacer como discusiones, pero creo que ellas tampoco tienen hoy una respuesta a esta situación. Yo más bien creo que lo que toca en el tiempo inmediato, largo, corto, mediano y largo plazo es discutir la situación desde un enfoque de género, porque muchas veces esta problemática se analiza desde un enfoque, digamos, muy general, sin tomar en cuenta las diferencias de hombres y mujeres en el mundo del trabajo y obviamente con el tema de la pandemia. Entonces yo creo que es importante que las mujeres sindicalistas lideren un debate distinto al que están haciendo otros grupos, ¿no? Que tenga esta especificidad, porque en ningún programa, ninguna política, ningún documento, ningún libro, ningún sindicato puede ya
omitir la realidad de la situación de hombres y mujeres. Es decir, aplicar la visión y el enfoque de género en todo lo que se haga, por escrito, en acción, en políticas, en medidas, en estatuto, en contrato colectivo, etcétera, en todo. Un escritor que escribe sin este enfoque está fuera de la realidad. Claro, maestra, bueno, para finalizar nos gustaría que invitara a todas esas trabajadoras que realmente se sienten ahorita solas, desprotegidas y pues sin ingresos, muchas de ellas. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Pueden acudir con ustedes por asesoría? ¿Qué pudieran hacer? Desgraciadamente, ni la Fundación Ever ni la Red de Mujeres Sindicalistas en ese momento tienen un programa de canalización. Yo más bien, hoy la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos presentó un informe sobre lo que ha sido el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y yo no he leído el informe, hoy se presentó, espero que me lo hagan llegar virtualmente en forma electrónica y lo puedo compartir a ustedes porque lo que yo creo es que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro parece que logró, según pude leer en un abstract chiquitito, logró de alguna manera, digamos, contribuir a que un grupo determinado de jóvenes, mujeres y hombres, se pudieran incorporar al trabajo en épocas de pandemia. Yo creo que las compañeras trabajadoras que están en la edad, porque el programa tiene límites de edad, pudieran acercarse a este tipo de programas, eso por un lado, que es un programa federal, pero también puede ser que se acerque a los programas locales de la Ciudad de México, en este caso, como deben de ser los programas estatales en el país. Entonces, en ese momento yo no tengo ahora a la mano como decirles, ¿no? Está este programa, este otro, esta es la posibilidad de que se explore eso. Pero ustedes saben que el tema de la informalidad laboral, pues ha sido un escape muy importante para nuestro país, ¿no? Y yo creo que muchas compañeras podrían, digamos, una vez más sumarse a esto, de momento a la economía informal, solicitando los préstamos a la palabra que el gobierno ofrece para poder montar una microempresita, un micronegocio, para salir adelante con la esperanza de que la pandemia concluya y podamos tener una reactivación económica pues más plena, ¿no? Y bueno, hay muchos escenarios económicos en el país y yo espero que las cosas mejoren, ¿no? En muchos sentidos en el país. Eso es lo que queremos todos, no podemos querer cosa negativa para el país, ¿no? Tenemos que tener la esperanza de que esto cambie para México y cambie para el mundo, pero por lo pronto yo podría decirle a las compañeras pues que busquen en las plataformas de la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría del Bienestar, los programas y ver la posibilidad de que se ajusten a uno de esos programas. De momento eso viene pues a mi cabeza porque en los hechos lo que necesitan es recurso, no asesoría política, no, necesitan sobrevivir, ¿no? Entonces, quizás de momento hacer eso. Disculpen, pero no tengo un mayor información al respecto. Claro. Pues muchísimas gracias, maestra. Esperamos pronto volverla a tener aquí en el programa. Será un gusto para mí volverla a saber y agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Y bueno, a nuestros radioescuchas y cibernautas, solo nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México, se despide de ustedes, Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima, maestra, y muy amable. Doris, Muchas hasta gracias. la próxima. Hasta luego, Valquiria.